Bueno, Jesús, gracias a ti y al informativo JBS por esta nueva oportunidad. Eh, la Constitución del 76 surge después de 17 años que había comenzado el proceso que Fidel Castro le llamó proceso revolucionario. Y este proceso, donde él inclusive en los primeros años, después del año 59, pudo restablecer la Constitución del 40, pues prefirió darle largas al asunto y hasta 1976, que es cuando se hace la Constitución socialista. También se hace el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, y es donde en esta Constitución se le da un enfoque marxista-leninista a todo lo que iba a regir en el país. De hecho, la Constitución del 76, uno de los primeros estatutos que sale en esta Constitución, y es la principal, y de ahí se derivan todas las demás reformas constitucionales que se han hecho en Cuba, la del 92, luego se hace otra en el 2002, y así sucesivamente. Los cambios constitucionales que han habido reflejan que el Partido Comunista de Cuba es el ente rector de la sociedad y la vida política, económica y social del país. Entonces, a partir del año 76, aunque ya desde el año 59 se venía viendo el carácter socialista, procomunista del gobierno revolucionario, ellos en el 76 hacen ya la Constitución haciendo un énfasis profundo en esta ideología que al final pues es la que ha regido la vida política del país y hasta hoy, aun cuando las reformas lo que han hecho es profundizar el carácter socialista y además de eso darle autoridad única a un partido que además de eso también es único, que es el Partido Comunista, y es el que rige la vida de la sociedad cubana. En el 2018 se hacen unas supuestas elecciones para elegir entre una constitución que era la que venía desde el año 76 con sus reformas y una constitución nueva para dar la imagen de apertura y de cambios en la República de Cuba. Y en esa constitución del 2018, pues que además fue una trampa porque mucha parte de la oposición cubana, de la disidencia cubana, instó a votar en contra de esa constitución, a votar en contra inclusive de la Constitución del 76, y entonces lo que hizo el régimen fue poner dos constituciones a elegir, pero el carácter socialista, el carácter comunista de ambas no se suprime. Entonces la vida política, económica y social del país continúa siendo igual. Esta misma constitución es la que algunos cubanos manejan como que tiene un gobierno constitucional, aparte del régimen de los Castro. ¿Es esta la que le da ese mérito? No, la constitución de 2018 es una reforma a la constitución del año 76 y una evolución de la del año 92, de la del 2002 y algunas reformas que se hicieron entre el 2002 y el 2016. No es una constitución aparte, sino es el seguimiento de ese estatuto, de la profundización del sistema represivo, que además está inclusive dentro de la Constitución, donde te enmarca ciertos delitos en contra de la patria, en contra de la bienestar y la seguridad del Estado cubano, haciendo referencia a su posición política.
Entonces es el Partido Comunista de Cuba el que rige la Constitución y sigue rigiendo la vida de los cubanos. Nosotros, por ejemplo, hace unos días sacamos una petición en la plataforma de Charters, donde le estamos proponiendo a las personas que firmen esta petición, donde se solicita que los parlamentos y los gobiernos del mundo segreguen al Partido Comunista y que además de eso lo entiendan como un ente represor, porque al final es el que rige la vida del pueblo cubano. Si se llegara a dar la oportunidad de que el pueblo cubano pueda decidir por un gobierno real, aceptable para ellos, el llamado sería a votar, y existe esta posibilidad, sería la pregunta. Bueno, en estos 62 años la oposición cubana y en especial el Movimiento Cristiano de Liberación ha hecho énfasis en este cambio hacia la democracia por la vía pacífica. El proyecto Varela, que inició en el año 1998 y se entregaron 11.020 firmas en el mayo de 2002, plantea la posibilidad de que haya un cambio y que el pueblo sea el que pueda elegir a través de un referéndum. La Constitución hoy violenta los derechos de las personas, violenta los derechos básicos. Entonces, creo que el pueblo sí puede decidir su presente y su futuro, pero no bajo la Constitución que hoy rige en Cuba, sino habría que hacer una constituyente para un gobierno de transición que puede tener perfectamente algunos puntos de la Constitución de 1940, puede tener también algunos puntos de la Constitución de 1902, que al final la Constitución de 1940 lo que hizo fue reformar y cambiar el entorno después de 38 años, el entorno del país respecto a la Constitución que se había hecho en 1902. Entonces creo que por ahí podríamos transitar hacia una democracia, haciendo una constituyente, para que después podamos acceder a todos los puntos que se tienen que tomar en cuenta para hacer una constitución que sea la que rija al país. La pregunta sería, ¿por qué el pueblo cubano, digamos, tendría que ver o podría haber la posibilidad en el Movimiento Cristiano Liberación? Bueno, nosotros somos una opción dentro de todas las opciones que hay dentro de la oposición. Estamos planteando los cambios pacíficos desde el año 1988, que fue cuando se fundó el movimiento. Acabamos de cumplir hace unos días 33 años. Hoy por hoy somos la organización opositora de más años, manteniéndose, digamos, en el ámbito político cubano, de la disidencia cubana, de la oposición cubana. Y creo que el pueblo es el que tiene que decidir en las urnas si los representantes de un partido, un movimiento, pueden ser sus voces ante un parlamento o ante la conformación de una nueva república. Es el pueblo que tiene que decidir en las urnas su voluntad, y es el soberano que tiene que decidir qué es lo que desea para ese futuro que tanto anhelamos en nuestra Cuba. Se ha notado una campaña de cubanos encabezada precisamente por el Partido Movimiento de Liberación. La pregunta sería, ¿qué esperan de esta campaña en contra del régimen? ¿Esperan por fin realmente de recibir de la comunidad internacional un apoyo como debe ser? Y es el pueblo cubano el que tiene que decidir realmente ese cambio. Sí, nosotros estamos planteando 11 acciones concretas en la campaña de solidaridad por la libertad de los cubanos. Es una campaña que se emitió el día 27 de julio
y que está abierta a todos los parlamentos, a todos los gobiernos de la región, de Europa, del mundo, para que apoyen estas acciones. Y las acciones son concretas. Lo que pide es un aislamiento hacia el régimen, yo diría que es una proporción de igualdad entre lo que hemos recibido por 62 años y lo que el pueblo espera que el mundo sea solidario con él. Hasta ahora han habido muy poca solidaridad por parte de los países. El pueblo reclamó sus derechos, reclamó su libertad el día 11 de julio, cuando salió a las calles, y creo que ahora le toca al mundo apoyar ese reclamo de libertad que está haciendo el pueblo. No hay que olvidar de que muchos países han sido complacientes con la dictadura cubana. No hay que olvidar que hoy existe acuerdos de diálogo político y de cooperación económica por parte de la Unión Europea. No hay que olvidar que todavía hay países que le dan créditos a la dictadura y que esto en nada beneficia al pueblo. Entonces, nosotros lo que estamos es solicitándole a los parlamentos de las regiones, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento Europeo, estamos solicitándole también a los gobiernos democráticos que puedan aportar su granito de arena apoyando a estos reclamos que está haciendo el pueblo. Y yo creo que junto a mis hermanos del MSL podemos hacer de esta campaña lo mismo que sucedió en Sudáfrica. Sudáfrica estuvo desde el año 1964 hasta el año 1992, segregaba el gobierno dirigido por blancos, segregaba al pueblo de raza negra. Ellos no tenían derechos civiles, no tenían derechos políticos, no tenían derechos económicos. Entonces, esa misma segregación que hizo el Partido Nacionalista de Pretoria para con el pueblo es lo mismo que ha hecho el régimen cubano por 62 años con el pueblo. Si tú no perteneces al Partido Comunista, tú no tienes derechos de ningún tipo. Y aún siendo miembro del Partido Comunista, tampoco los tienes. Es lo mismo que sucedió en Sudáfrica. 48 años donde las personas de raza negra no tenían derechos. No podían ocupar cargos políticos, no tenían libertades económicas, no tenían derechos a la educación. Y estamos hablando que fueron 48 años que estuvo el pueblo de Sudáfrica por su libertad. Nosotros llevamos 62. Y es la misma segregación que hizo el Partido Nacionalista con los, que además era compuesto por blancos, con los ciudadanos negros de Sudáfrica. Es lo mismo que lo que ha hecho el régimen cubano, el Partido Comunista Cubano con el pueblo. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el mundo, de la misma manera que apoyó a Sudáfrica, al pueblo sudafricano en lograr su libertad, lo mismo podemos nosotros lograr si el mundo nos acompaña en este proceso de liberación. La pregunta sería, y no puedo dejarla de fuera, como movimiento, como cubano en sí, ¿apostarías a una intervención internacional como algunos otros cubanos lo han expresado? Yo creo que la intervención que necesita el pueblo cubano es la que ese mismo pueblo pueda generar en las calles. El día que el pueblo, ya lo hizo una vez, ya lo hizo el 11 de julio, como nunca antes lo había hecho por 62 años, pero el día que el pueblo pueda salir nuevamente a las calles, se pueda sostener en las calles y le diga a la dictadura: no más, nosotros queremos libertad, váyanse,
que fue lo que gritaron en las manifestaciones del 11 de julio y los días posteriores, creo que esa va a ser la mayor intervención que vamos a tener nosotros como regocijo, como pueblo, de que ya se está acercando la hora de la libertad. Yo no recuerdo ninguna intervención humanitaria ni militar que haya llevado a las libertades plenas de los pueblos que han sido intervenidos. Entonces, es el pueblo el que tiene que intervenir, es el deseo de libertad el que tiene que intervenir en ese proceso de liberación. Creo que es lo más apropiado en este camino democrático que estamos tratando de que Cuba hoy se convierta en un ejemplo de lucha para alcanzar los derechos. ¿Algo más que decir, secretario? Que el mundo apoye la campaña de los 11 puntos, que los parlamentos apoyen esta campaña, que aislemos al régimen de todo lo que hoy tiene como beneficio, que la Unión Europea, que el Parlamento Europeo rompa los acuerdos que tiene con el régimen, que los países supriman la participación de Cuba de todos los eventos internacionales, ya sean educativos, deportivos, educativos, que no le revoquen visas a las personas que sean miembros del Partido Comunista, que no le revoquen visas a funcionarios del gobierno, que no se le dé créditos al régimen, porque al final esos créditos lo que hacen es aumentar sus bolsas, aumentar sus cuentas bancarias. El pueblo no recibe nada y que el mundo además vuelva los ojos a Cuba y que nos apoye a nosotros en esta campaña. Eso es lo que nosotros hoy estamos pidiendo a todos los parlamentos y a todos los gobiernos. El levantamiento social que se realizó en Cuba y que ahora prácticamente hay un silencio total, o sea, se puede decir que fue un derramamiento de sangre, de esfuerzo, de persecución, y que a la vez quedó como en el anonimato. Bueno, el 11 de julio fue un despertar del pueblo, y fue un despertar del pueblo en general, porque la gente se tiró a las calles y fueron multitudes las que se tiró a las calles. Yo creo que ninguna entidad financiera pudiera financiar a cada una de las personas que se tiraron a las calles, y así es lo que ha querido proponer o decir el régimen cubano, que las personas que salieron a las calles eran porque estaban pagadas por alguna institución extranjera. La libertad no se financia, los deseos de libertad no son financiados. Entonces, es muy difícil, Jesús, es muy difícil sostener o el pueblo sostenerse en las calles. Tenemos a Venezuela como ejemplo, que se mantuvo en las calles, puso a los muertos. Al final el régimen lo que hizo fue una estrategia de resistencia. El pueblo se debilita. Y lo mismo pasó en Nicaragua. El pueblo se salió a las calles, estuvo, lo recuerdo perfectamente, 4 meses en las calles, con mejores posibilidades que el pueblo cubano, porque todavía en Nicaragua hay elementos para poder sostener al pueblo en las calles reclamando sus derechos, pero es insostenible mantenerse por tanto tiempo en las calles cuando tú tienes que preocuparte qué es lo que vas a comer, y no solamente lo que tienes que comer tú, sino darle comida a tus hijos, a tu familia, buscar de donde no hay para poder sostenerte por el tiempo que pueda durar una manifestación en las calles. No se ha pagado porque han habido, después del 11 de julio hubieron varias manifestaciones en algunos lugares. Hoy todavía en día hay lugares donde la gente a veces ya con menos intensidad, pero no podemos olvidar que es un estado represivo. Es
un gobierno militar que se sostiene en el poder por el poder, y es muy difícil que la gente pueda manifestarse todos los días en un sistema donde tú no sabes de dónde vas a sacar para comer. Ahora, por ejemplo, después de las manifestaciones, encarcelaron a mucha gente. Se calculan que un poco más de 850 personas estuvieron encarceladas. Hoy en día, todavía de esas 850, un poco más de la mitad todavía permanecen presas, están detenidas. Las que estuvieron detenidas y presas en calabozos hoy están presos en sus casas porque no los dejan salir. Tienen que firmar si ven que van a salir a algún lado y si es que el régimen los deja salir a algún otro lugar. Entonces es muy difícil que de repetir se va a volver a repetir porque ya el pueblo perdió el miedo. Lo que pasa es que es muy difícil sostenerse y tenemos varias causas. La primera es la represión y la segunda es la gente tiene que vivir y es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo, estar en las calles manifestándote, pidiendo libertad y pensando que vas a comer porque no tienes que comer, porque tienes que buscar dónde comer, para comer tú y comer tu familia. Yo creo que lo importante de estas manifestaciones es que el pueblo perdió el miedo y que la gente sintió por primera vez el gusto de la libertad, de salir a las calles, de reclamar sus derechos sin miedo, porque la gente no tenía miedo. La represión vino después y fue una represión feroz, pero yo creo que esa sensación de libertad, de tú caminar por las calles de Cuba diciendo libertad, abajo la dictadura, váyanse asesinos, que fuera una de las frases que tomó el pueblo, yo creo que eso es más importante y más notorio que lo que podamos ver ahora como un apacible silencio. Creo que el pueblo tiene la capacidad de volver a las calles y esperemos que sea pronto, porque pronto también queremos que en Cuba haya libertad. Hablaste de financiamiento, hablaste de sostenibilidad. Aprovecho esto para hacerte una consulta. ¿Qué opinión te merece las palabras del expresidente Oscar Arias, donde él se refirió a ese tema en sí, donde señaló que Venezuela es uno de los principales fuentes de economía para Cuba, para sostener al régimen cubano? La pregunta es, ¿compartes esa opinión o realmente el régimen en sí puede mantenerse en el poder? Oscar es muy demócrata y creo que para mí es una de las personas más capaces que ha dado Costa Rica. Yo siempre lo voy a ver como el líder político que es. Recuerdo que él fue el artífice de la paz en Centroamérica en la década del 80. Fidel inclusive le reclamó en varias ocasiones que por culpa de él no se había podido extender un poco más las guerrillas en Centroamérica. Y creo que Oscar es un ser excepcional, pero siempre también le he reclamado que después de 48 años Costa Rica no necesitaba una embajada cubana en Costa Rica, no lo necesitaba. No, el pueblo costarricense no tiene ningún beneficio de que exista una embajada en San José. La comunidad cubana en Costa Rica no se siente beneficiada tampoco, ni apoyada ni respaldada porque exista una embajada cubana en San José. Entonces, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, que él las hizo en el año 2009, hay que recordar que desde el año 1961 estaban rotas esas relaciones y Costa Rica siempre fue uno de los países que
en la región se desmarcó de los discursos de agrupación y de apoyo hacia el régimen cubano. Entonces, no es que Venezuela sostiene el régimen cubano, es el régimen cubano el que sostiene a Venezuela. Es el régimen cubano el que sostiene a Nicaragua. Es el régimen cubano el que sostuvo la guerra de guerrillas en Centroamérica, y es el régimen cubano el que sostuvo y sostiene las guerrillas en Colombia. Es el régimen cubano el que por tantos años ha minado y ha exportado su modelo de fracaso hacia estos países. Ahí está Nicaragua, donde ya hace casi 42 años que el Frente Sandinista, con algunos intervalos de gobierno, como el de Bolaños y Chamorro y Alemán, pero siempre ha sido el Frente Sandinista el que ha tenido las riendas del país. Y ya son 42 años donde hoy la familia Ortega Murillo, igual que la familia Castro en Cuba, se sostienen en el poder. Lo mismo sucede en Venezuela. Tenemos a un ex alumno de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, Nico López, donde Maduro estuvo allí recibiendo capacitaciones, donde aprendió la esencia del socialismo caribeño, y donde Hugo Chávez transportó ese modelo fracasado también a Venezuela. Y todos los países que han intentado copiar el modelo cubano de 1959 han fracasado. Yo creo que tenemos que ver cuál es el origen del mal y cuál es la esencia del mal en lo que ha sucedido en Latinoamérica por estos 62 años. Y el nombre es Cuba. Es el régimen cubano el que ha propiciado la desestabilización en la región. Centroamérica ha sido testigo, América del Sur ha sido testigo, y los países más pequeños del Caribe también han sido testigos. Entonces creo que la razón fundamental es que el régimen cubano es el que ha maniobrado para que estas confrontaciones que a veces tenemos en la región sean articuladas y sostenidas desde la ONU. ¿Podría desenmarcarme y a la vez para que los que nos vean puedan entender cuál es la diferencia entre diáspora cubana y exiliados cubanos? No hay diferencia. La diáspora es todo aquel pueblo de Cuba que está fuera de Cuba. Somos alrededor de 4 millones los que estamos fuera. Y por supuesto que me atrevería a decir que el 90% de esos 4 millones están deseando que en Cuba haya un cambio. Hay muchos cubanos que salieron de Cuba buscando otras formas de vida, buscando prosperidad, porque allí no la van a tener. Otros anhelan lo mismo, pero están allí en estos momentos. Yo creo que no existe diferencia, somos un solo pueblo, un pueblo que vive dentro y un pueblo que vive fuera. Y si sufrido es vivir dentro por todas las carencias y todas las limitaciones, también sufrido es vivir afuera, aunque no tengamos esas carencias, esas limitaciones, porque tú estás fuera de tu país, estás fuera de tu charco, y no hay nada más hermoso que estar en tu país, que compartir con tus amigos, con tu familia. Familias divididas por 62 años. ¿Por qué tenemos que emigrar unos? ¿Por qué el régimen nos tiene que desterrar a otros? Nos impiden entrar a Cuba, nos impiden entrar a nuestro país.
¿por qué el Partido Comunista, por qué el gobierno militar que preside en Cuba no da el paso para que este pueblo pueda unirse y pueda ser libre y que podamos ser una sola nación democrática, como son todos los países que hoy viven en democracia? Yo creo que este es el deseo más humano que podemos nosotros los cubanos recibir en este siglo XXI, y ojalá que sea bien pronto, que podamos tener esa libertad, la ansia que hemos tenido de libertad por todos estos años, que la podamos tener realmente, que sea algo palpable para que nosotros podamos vivir tranquilos de que nuestro país ya está en libertad. ¿Algo más que decir, secretario? Que el mundo apoye la campaña de los 11 puntos, que los parlamentos apoyen esta campaña, que aislemos al régimen de todo lo que hoy tiene como beneficio, que la Unión Europea, que el Parlamento Europeo rompa los acuerdos que tiene con el régimen, que los países supriman la participación de Cuba de todos los eventos internacionales, ya sean educativos, deportivos, educativos, que no le revoquen visas a las personas que sean miembros del Partido Comunista, que no le revoquen visas a funcionarios del gobierno, que no se le dé créditos al régimen, porque al final esos créditos lo que hacen es aumentar sus bolsas, aumentar sus cuentas bancarias. El pueblo no recibe nada, y que el mundo además vuelva los ojos a Cuba y que nos apoye a nosotros en esta campaña. Eso es lo que nosotros hoy estamos pidiendo a todos los parlamentos y a todos los gobiernos. De marzo del 2013 el ejército sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Stocks rallying on Wall Street today on the jobs report. The volume continues to remain light this holiday season. The Dow Jones Industrial Average. La información del mundo todo el tiempo en www.informativojbs.com, la manera moderna de mantenerte informado en tu computadora, tu teléfono celular o tu tablet. Sé parte de nuestra gran familia. Suscríbete y mantente informado.